Buenas tardes, mi nombre es Fernando Urrutia, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y a continuación vamos a proceder con la explicación de la resolución de unos ejercicios de la clase de electromagnetismo. Los objetivos de este proyecto, de este trabajo son analizar el comportamiento de las guías de onda en función de un valor muy importante en ellas que es la frecuencia y comprobar las frecuencias de corte para ondas transversales magnéticas. En especial las que nos incluyen valores de M y N en valor cero. A continuación vamos a explicar qué pasa cuando tenemos ondas TM que nos incluyen estos valores en las constantes M y N. El primer problema dice lo siguiente. Una guía de onda rectangular, conductora hueca, con dimensiones 2.5 por 1 centímetros. Nos dicen que opera por debajo de los 6.1 GHz. O sea que no tenemos una frecuencia disponible mayor a 6.1 GHz para hacer operar esta guía de onda. El ejercicio nos dice lo siguiente. ¿Cuántos modos transversales eléctricos y transversales magnéticos podrá transmitir? ¿Y cuáles son estos modos? Calcule la frecuencia de corte para cada modo. La frecuencia de corte es la menor frecuencia posible para que nosotros podamos propagar lo que son las ondas, ya sea ondas de cualquier tipo, transversal eléctrico o transversal magnético. La frecuencia de corte es el valor mínimo para que pueda operar. Entonces tenemos el lado A de 2.5 centímetros y B de 1 centímetro, un rectángulo de 2.5 por 1. Es lo que tenemos. Y tenemos una frecuencia también de menor a 6.1 GHz. La frecuencia de corte viene dada por esta expresión de acá. Pero esta es en frecuencia angular y nosotros nos están dando la frecuencia lineal. Entonces simplemente la trabajamos como la frecuencia angular igual a la frecuencia lineal sobre 2pi y obtenemos esta expresión de acá. Entonces ahora sencillamente el ejercicio nos dice cuántos modos podemos transmitir y cuáles son estos modos. Entonces solo es de evaluar en esta expresión de acá con los valores para los modos. Nosotros por definición de teoría sabemos que el menor modo posible de operación, o sea el modo dominante se le llama, para las ondas transversales eléctricas es el modo 1,0, siempre y cuando A sea mayor que B, porque en los casos en los que B sea mayor que A sería al contrario, el modo 0,1. Eso lo podemos ver fácil partiendo de esta expresión de acá. Entonces evaluamos en la frecuencia en el modo 1,0, 1 para M y 0 para N. Como vemos, nos queda 6 GHz, lo cual es menor a 6.1 GHz. Entonces podemos concluir que nuestra guía de onda sí va a poder operar este modo. Este va a ser uno de los modos transversales eléctricos que puede operar. Ahora probamos con el siguiente modo, que sería el modo 2,0, 2 para M y 0 para N. Entonces nuevamente son sencillos, solo volvemos a evaluar. Y nos dan un valor de 12 GHz, el cual nosotros sabemos que supera 6.1 GHz. Concluimos que no podemos transmitir este modo. Evaluamos en el modo 0,1, 0 para M, 1 para N, y nos da 15 GHz. Que de igual manera supera nuestra frecuencia de 6.1 GHz, entonces no lo podemos transmitir, no alcanzamos ese valor. No tiene sentido ya seguir evaluando el siguiente modo, que sería el 0,2, porque sería mayor a este, entonces lo dejamos hasta ahí. Ahora evaluamos en el modo 1,1, de igual manera, 1 para M, 1 para N, sencillo, nos da 16.16 GHz. Tampoco podemos emitir este modo, porque solo disponemos de 6.1 GHz de frecuencia. Ahora para los modos TM, hacemos la analogía igual. El primer modo que evaluamos es el modo dominante, o sea, el menor modo para que podamos propagar nuestras ondas. Para las ondas TM, el menor modo posible es el modo 1,1. Y aquí es donde volvemos al objetivo que tenemos acá. ¿Qué pasa cuando tenemos en las ondas TM valores de M y N iguales a 0? Estos modos no podemos tener estos casos, porque en los casos para las ondas TM, cuando tenemos valores de M y N o N iguales a 0, lo que pasa es que nuestras componentes longitudinales de nuestros campos se pierden, o sea, la componente del campo en Z y la componente del campo eléctrico magnético en Z se pierden, y cuando esto pasa ya no tendríamos ondas transversales magnéticas, sino que tendríamos ondas transversales eléctricas magnéticas o ondas TEM, las cuales
Nosotros sabemos que no se pueden dar en guías de onda, entonces por eso no es que no podemos tener valores en ondas TM para 0 y valores 0 para M y N. Entonces vemos que si el menor modo dominante no lo podemos transmitir, lógicamente los más modos son mayores que el modo dominante. Entonces no tiene sentido evaluarlos porque sabemos que van a ser mayores y no los podemos transmitir, porque nuestra frecuencia solo es de 6.1 GHz, que es mucho menor que este mínimo valor. Entonces nosotros concluimos para nuestro problema que la guía de onda trabajará únicamente en el modo dominante para ondas transversales eléctricas y no podemos propagar ondas transversales magnéticas, porque si no podemos propagar ni el modo dominante, que es el menor modo, no podemos propagar las demás ondas que son de mayor valor. Entonces, conclusión, solo podemos transmitir un modo. ¿Cuál? El modo transversal eléctrico. El modo dominante para transversales eléctricas, que sería este valor de acá. Ahora pasamos al siguiente problema. El siguiente problema es un poquito más complejo, pero sencillo también. Lo que nos dice es que, dice, una guía de onda rellena de aire de dimensiones A por B nuevamente, pero aquí no están restringiendo. Nos dicen que A tiene que ser mayor que B, pero que a su vez A sea menor que 3 veces B. Dice, se debe construir para operar a 5 GHz. O sea, nuestra frecuencia de operación son 5 GHz en el modo dominante. Dice que ya le expliqué antes que ese modo dominante es el menor modo posible de operación. Se desea que la frecuencia de operación, o sea, nuestros 5 GHz, sea al menos, dice, 20% mayor que la frecuencia de corte del modo dominante. Este valor del modo dominante va a depender del tipo de onda que nos diga el ejercicio. Y a continuación vamos a ver que nos pide ondas transversales magnéticas, pero sigamos leyendo. Y nos dicen que también sea 30% menor que la frecuencia del siguiente modo. O sea, nos dicen que nuestra frecuencia tiene que ser 20% mayor que la frecuencia de corte del modo dominante y a su vez 30% menor que la frecuencia del siguiente modo, o sea, del modo que le sigue al modo dominante. O sea, que tiene que estar como entre medio de los dos valores, ser mayor que uno y a la vez ser menor que el otro. Y nos dicen, calcula dimensiones A y B si nuestra guía propagará ondas TM, ¿ve? Aquí está lo importante, ¿ve? Ondas TM. Nosotros ya sabemos que el mínimo modo de operación o el modo dominante para ondas TM es el modo de frecuencia 1,1. Anteriormente ya lo explicamos por qué no aceptamos valores de 0 para M y N. Entonces dice, calcula dimensiones A y B si nuestra guía propagará ondas TM. Y nos pone otra pregunta. ¿Es posible dimensionarla con esta información? Entonces procedemos a lo que sería el desarrollo del problema. Tenemos aquí lo que serían nuestras condiciones de diseño. Nuestra frecuencia de operación tiene que ser mayor al 20% de la frecuencia del menor modo posible, o sea, el modo dominante. Ya sabemos que para ondas TM es el modo de frecuencia 1,1, lo ponemos, y que nuestra frecuencia sea 30% menor que la frecuencia del siguiente modo, o sea, el modo que sigue después del modo dominante, el cual nosotros no conocemos. Por eso lo dejamos expresado solamente como F sub Mn, haciendo referencia al modo. Entonces, planteamos simplemente la frecuencia de corte, que es la misma expresión de acá arriba. Es esta misma fórmula. Solo la tomamos y tendríamos que el siguiente modo a determinar, ahí tenemos dos prospectos, o sea, tenemos como dos candidatos, por así decirlo. Nosotros no sabemos si el siguiente modo es el modo 2,1 o el modo 1,2. Podría ser cualquiera de ellos. ¿Cuál de ellos va a ser? Pues simplemente de aplicar lógica y saber que el modo menor de estos va a ser el siguiente modo, porque el modo que le sigue siempre va a ser mayor. Por ejemplo, el modo menor es 1,1. Supongamos que el modo menor va a ser el modo 2,1. A fuerza, el modo 1,2 debería de ser mayor si ese es el caso, y viceversa. Si el siguiente modo después de 1,1 es 1,2, nosotros sabemos que 2,1 va a ser mayor. Entonces, por eso nuestra hipótesis principal puede ser cualquiera. Aquí tomamos como hipótesis principal lo siguiente, dice, ¿cuál es el siguiente modo? ¿2,1 o 1,2? No sabemos cuál es, pero podemos plantear una inecuación a nuestro gusto como una hipótesis nada más y a ver cómo esta responde. Por hipótesis, pero simplemente por hipótesis, porque si dio la gana, vamos a poner que la frecuencia 2,1 es menor que la frecuencia 1,2. Si esta hipótesis es verdadera, por ende concluimos que la frecuencia 2,1 es el siguiente modo después de la 1,1.
Entonces planteamos la inecuación ya en términos de la frecuencia lineal y aquí hacemos uso de una de las restricciones que nos impartió el ejercicio al inicio. Nos decían que A tiene que ser menor que 3 veces B. Entonces, donde esté el valor de A, incluimos 3 veces B, que es lo que hicimos acá. Y ahí simplemente desarrollamos con álgebra y obtenemos esta expresión. Como vemos, el término B cuadrado está a ambos lados, se nos elimina y nos queda 1.4 menor a 4.11, que en efecto esto es cierto. Y como mencioné al inicio, si esta hipótesis era cierta, concluimos que el modo 2.1 es menor que el modo 1.2, lo que está aquí. Y por ende, el modo 2.1 va a ser el siguiente modo después del modo 1.1. Teniendo una vez ya sabido cuál modo es el siguiente, planteamos las condiciones de diseño nuevamente. Que tenemos que nuestra frecuencia sea mayor que el 20% de la frecuencia mínima de corte, que la tenemos planteada por aquí, acá, y esta misma es esta de acá, que tenemos que nuestra frecuencia debe ser menor que el 30% de la frecuencia del modo que le sigue o el modo siguiente del modo dominante. Y aquí nosotros la teníamos como incógnita porque no sabíamos cuál era, pero ahora ya sabemos que es el modo 2.1. Entonces ahora simplemente es de hacer el sistema de ecuaciones. Igualamos el valor de la frecuencia que era de 5 GHz a que sea el 20% mayor que nuestra frecuencia de corte o nuestra frecuencia dominante, frecuencia del modo dominante, perdón, y que sea 30% menor que el modo siguiente. Planteamos el sistema de ecuaciones, lo resolvemos, que sea a mano, en calculadora, en algún software digital, que sé yo, Wolfram, matemática, lo que sea, y sencillo lo resolvemos y obtenemos estos valores. Un valor de 4.48 centímetros para A y un valor de 6.05 centímetros para B. Como podemos ver, las distinciones que nos impartió el ejercicio decían lo siguiente, que tenía que ser A menor que 3 veces B. ¿Es A menor que 3 veces B? A sí es menor que 3 veces B, pero no cumple con la primera condición, en el cual A sea mayor que B. 4.48 no es mayor que 6.05 centímetros. Entonces vemos que no podemos cumplir con las especificaciones que nos dio el ejercicio. Entonces concluimos esto, que no podemos construir una guía de onda la cual cumpla lo que el ejercicio nos pedía. No se puede construir. Porque la guía de onda que responde a esas especificaciones es una guía de onda de estas dimensiones, ¿ve? Y la cual no cumple nuestras condiciones iniciales, por así decirlo. Entonces, conclusiones que podemos decir en general, que las guías de onda solo funcionan a una frecuencia mínima de acción, la cual es denominada como frecuencia de corte. Si nosotros tenemos una guía de onda y queremos que ésta propague onda o información, energía, lo que queramos, tiene que estar funcionando a la frecuencia de corte, porque si no funciona a rangos iguales o mayores a este valor, no va a propagar, y no nos va a servir, en otras palabras, por así decirlo. Entonces sería inutilizable. Y aquí nuevamente una conclusión que es muy importante, que lo mencioné arriba también, es esta, que qué pasa cuando nosotros tenemos valores de m y n iguales a 0 en ondas TM, que arriba lo dijimos, que no se pueden dar estos casos, por el hecho de que cuando estos casos ocurren, nosotros, nuestras componentes longitudinales desaparecen, la componente eléctrica del campo, o sea, la componente longitudinal en Z, y la componente del campo magnético en Z desaparecen, lo cual nos llevaría a tener ondas transversales eléctricomagnéticas y que estas a su vez no se pueden dar en una guía de onda. Entonces por eso era muy importante aclarar esta conclusión. Y esto sería todo el video y muchas gracias por su atención.